Good morning, class. Hello, good afternoon. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Now, this is the video for 5th grade. Este es el video de quinto grado. Estamos haciendo las guías de examen o, como a mí me gusta llamar, actividad de repaso previa al examen. Es nada más una como probadita de lo que va a venir en el examen. No va a venir exactamente así. Pero sí, los temas que se cubren en esta guía son los que van a venir en el examen. O sea, por ejemplo, si en esta guía ves que vienen preguntas hechas con las WH Question Words, pues eso va a venir en el examen. Diferente, pero va a venir. Si ves que hay verbos en pasado, bueno, pues eso va a venir también. Con un texto a lo mejor diferente, pero va a venir. ¿Sí? Vamos a ir contestándolo poco a poco para no perder mucho tiempo. Son dos páginas, es esta que tengo aquí y la de abajo, que viene una lectura. Les recomiendo que la hagan impresa y escriban a mano con un lápiz, o si la quieren copiar en la libreta también. Si la van a copiar en la libreta, de la segunda página no copien toda la lectura. Se la pueden ver ahí en una foto ahí en Facebook. Nada más copien las preguntas, las respuestas, no todo esto. Y también, bueno, pues a lo mejor nada más las respuestas de aquí, y esto sí hay que copiarlo todo porque pues es un ejercicio de unir columnas. Entonces pues sí. Lo voy a hacer con el mouse de la computadora, así que disculpen de antemano mis dibujos un poco chuecos, pero bueno, es lo que podemos hacer. Ok, dice actividad de repaso para quinto grado, tercer trimestre. Number 1. Match the inventions with their description. Relaciona las columnas, uniendo los inventos con su correspondiente descripción. No sé si se acuerden, pero últimamente, hace menos de un mes, estuvimos viendo el tema de los museos. Y pues muchas cosas de las que hay en los museos pues son inventos que se hicieron a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas veces no sabemos, por ejemplo, quién los inventó. Por ejemplo, la rueda. No sabemos quién fue la primera persona que se le ocurrió, pero ahí está. El arco y la flecha también, pues se tiene evidencia que se usa desde hace miles de años en muchas culturas. Pero no sabemos quién fue el primero que lo utilizó para cazar y con qué materiales. Seguramente con madera o con algunos huesos de animales o no sé. Con eso hizo un arco, una flecha, pues ahí como pudo, pero pues probablemente, pues sí, no sabemos cómo ocurrió ni quién fue el que lo inventó. En cambio, los inventos de la era moderna, pues sí sabemos quiénes fueron, porque está registrado. Y muchas veces los inventos están con una patente, eso lo hemos visto, que la patente es un documento que te permite ser el único beneficiario de un invento o de algo que tú creaste, ¿no? Algo así como los derechos de autor en las canciones, pero para inventos y desarrollos tecnológicos que hayas hecho. Entonces, vamos a ver qué inventos tenemos. Airplane, an iPad o tablet. Pues no es un invento en sí, es una pintura, pero también es algo que está en los museos. Es un cuadro que se llama la Mona Lisa o la Gioconda. Está en el Museo del Louvre, en Francia, en París. The Telephone, ya hablamos de él en su momento. Y The Microwave. Tiene una historia muy interesante que ahorita la vamos a leer. ¿Ok? This device, bueno, acuérdense que lo unimos con líneas. This device was invented by Alexander Graham Bell in 1876. Acuérdense los años en inglés
se pronuncian en pares, como si dijera 1876. 1876. Pues este invento lo inventó Alexander Graham Bell en ese año, en 1876. Ya se la saben porque este lo vimos bastante bien. Is the telephone. Lo unimos. Now, the Wright brothers invented the airplane and completed the first flight in 1903. Los hermanos Wright de Estados Unidos inventaron el aeroplano y completaron su primer vuelo en 1903. That obviously is the airplane. It was discovered by accident. Fue descubierto por accidente. Percy Spencer, un ingeniero, Percy Spencer, was working with a magnetron when he noticed that a chocolate bar in his pocket had melted. Percy Spencer era un ingeniero que estaba trabajando pues en un laboratorio con un magnetrón. Un magnetrón es como un dispositivo electrónico que emite ondas de radio. En este caso, lo que llamamos microondas. Las microondas tienen muchos usos en la ciencia y la tecnología. Se usan, por ejemplo, para los radares y para las comunicaciones a larga distancia. Hay antenas en las ciudades que son de microondas y para nosotros suena un poco extraño. ¿Cómo que esa antena es de microondas? O sea, ahí puedes cocinar cosas. Pues realmente no. Pero es que las microondas se utilizan para muchas cosas, no nada más para cocinar. Pero bueno, el dispositivo que emite estas ondas, que son como una forma de radiación, de energía, pues que se está moviendo en el espacio, pues se llama magnetrón. Y pues este Percy Spencer dice aquí que estaba trabajando con uno de esos y se dio cuenta, he noticed that a chocolate bar in his pocket had melted. Se dio cuenta que cuando se acercó a ese dispositivo, él traía una barra de chocolate en su bolsillo y se le derritió. Entonces él pensó, ¿podrá ser por la acción, por las microondas que está emitiendo el magnetrón? Dice, eso fue lo que pensó. He then tried with popcorn and it became cooked. Pues luego intentó con palomitas, maíz del palomero, el que venden en bolsitas así en el súper, el que está así como duro y amarillo. Esas semillitas las puso ahí cerca del magnetrón y pues empezaron a cocinar. O sea, explotaron, se hicieron palomitas. So, he thought that the waves of the magnetron were the responsible for the changes in the food. Pues él dijo, se cocinaron, porque bueno, las palomitas ya existían, nada más que antes las hacían en un sartén, así como que al vapor, no en el microondas. Entonces él pensó, puede ser que las ondas, o sea, las microondas que emite el magnetrón, muevan los átomos de la comida y sean los responsables de que pues la comida tenga cambios, ¿no? Al moverse los mismos átomos, vibrar con las microondas. Haz de cuenta que las microondas pegan como si fuera un tambor y producen vibraciones. Y eso hace que los átomos empiecen a vibrar muy rápido, se mueven tanto que generan energía y generan calor. Y eso hace que la comida cambie y se cocine. Entonces, sí, eso fue lo que últimamente pasó. Después lo comprobaron ahí con varios experimentos. Después le pusieron un huevo, creo, y el huevo explotó. O sea, ni siquiera se cocinó, sino que tronó completamente. Y ya después, pues dijeron, ok, entonces esto se puede utilizar para hacer una especie como que de un horno, o sea, una caja donde le pongamos el magnetrón, pero la caja esté forrada con un metal para que las ondas no se escapen y pues no dañen a la gente, porque sí es peligroso. No se escapen, o sea, que estén forradas como un metal resistente y todo, y ya. Y sí, crearon el primer horno microondas por allá de los años 40, 50, no estoy seguro del año, pero era un horno enorme, o sea, era del tamaño como de 2 refris, así grande, grande, grande y pesado. Pero bueno, es el primero, de Microwave Oven.
This painting called Mona Lisa and also La Gioconda was painted by Leonardo da Vinci in 1506. Aquí es 1506. No se alcanza a ver, pero sí. Esta pintura llamada Mona Lisa o también llamada La Gioconda, de hecho es el nombre original, La Gioconda, fue pintada por Leonardo da Vinci en 1506, 1506. Pues this. Steve Jobs wanted to be the most innovative with his company, Apple, so he asked his engineers to develop an ultra-mobile device that we now know as the iPad. Steve Jobs pues quería ser el más innovador con su compañía que se llama Apple, así que les pidió a sus ingenieros que desarrollaran una computadora ultramóvil. O sea, como ya existían las laptops, él quería que fuera algo así como que súper pequeño, delgado, muy fácil de transportar. Y pues eso ahora lo conocemos como el iPad o la tablet. Ya había otras algo parecidas antes, otros intentos, pero pues el primero que tuvo así mucho éxito comercial fue el iPad. Number 2. Rewrite the following sentences in passive voice. Reescribe los siguientes enunciados usando la voz pasiva. Michelangelo sculpted la Pietà. Michelangelo está en italiano. Miguel Ángel fue un artista contemporáneo de Leonardo da Vinci, o sea, de la misma época. Miguel Ángel esculpió la Piedad. La Pietà también está en italiano. Acuérdense que la passive voice es esto. We ate a cake, perdón. Nosotros comimos un pastel. De abajo es la voz pasiva, la forma diferente de escribir. Dice aquí, nosotros comimos un pastel. Entonces, el nosotros, o sea, we, es el sujeto. En la forma de voz pasiva, acuérdense que el objeto del que estamos hablando, o sea, el pastel, toma el lugar del sujeto, o sea, se pone al principio. A cake was eaten by us. Un pastel fue comido por nosotros. El verbo se pone en pasado participio. Ahí está. A cake was eaten by us. Un pastel fue comido por nosotros. Y si se fija, hay una correspondencia en colores. El we pasa acá como us, que también quiere decir nosotros, pero es otro tipo de pronombre. El ate, pues se divide en was eaten. Siempre va a ir el was o el were en la voz pasiva. Siempre, siempre, siempre es un verbo de apoyo. Entonces aquí was eaten, ate, o sea, comer, pasa aquí. Es como decir fue comido. Y cake, si te fijas, está en morado. Pues acá está en morado. Va acá. Al principio. Es muy fácil. Miguel Ángel esculpió la Piedad. Tenemos que escribir, la Piedad fue esculpida por Miguel Ángel. Ya está empezada la oración, nada más hay que completarla. La Pietà was sculpted. Ahí el verbo se pasa igual, está en pasado y en el participio es igual, sculpted. Eso le ponemos sculpted. Acuérdense utilizar la palabra by, que quiere decir por, y pues la persona. Aquí la persona va a quedar al final. La Pietà was sculpted by Michelangelo. Samuel Morse invented the telegraph. The telegraph was invented by. Aquí ya está casi completo, nomás les falta agregar el by y pues el nombre de la persona.
Samuel Morse. By Samuel Morse. Es el inventor del telégrafo. No el teléfono, telégrafo. Mark Zuckerberg developed Facebook. Mark Zuckerberg desarrolló Facebook. Fue como que él programó la primera versión de Facebook. Facebook was, el mismo verbo pasa igual así, developed by Mark Zuckerberg. Okay. Ok. Los últimos dos ustedes los hacen. Nada más se los voy a leer. Vincent van Gogh painted the Starry Night. Vincent van Gogh pintó La Noche Estrellada. Es un cuadro muy famoso. También una pintura. La Noche Estrellada fue pintada, o sea, was painted, por Vincent van Gogh. By Vincent, etcétera, etcétera. Ya saben. Y por último, Alexander Fleming discovered penicillin in 1928. Alexander Fleming descubrió la penicilina, que es un medicamento, un antibiótico, o sea, que mata bacterias, en 1928. Fue el primer antibiótico de la historia, o sea, el primer medicamento que podía eliminar bacterias de manera eficaz. Ya existían algunos otros que medio servían, pero este fue el primero desarrollado enteramente por el hombre. Penicillin in 1928. Pues la penicilina fue descubierta por Alexander Fleming en 1928. Penicillin was discovered by Alexander Fleming in 1928. Aquí el año va siempre al final, ¿sí? Pues sí, básicamente fue descubierta, no inventada. Alexander Fleming era un químico, un biólogo que trabajaba en un laboratorio y se dio cuenta un día que uno de los cultivos que él estaba haciendo, pues estaban ahí, se había contaminado con un hongo y se dio cuenta que ese hongo mataba las bacterias que tenía en ese cultivo. Entonces eso le dio mucha curiosidad y dijo, bueno, pues algo pasó aquí. Y ya investigó más y pudo lograr ¿cómo se llama? Aislar la penicilina, que es lo que muchas veces nos dan los doctores, pues cuando estamos enfermos de alguna infección bacteriana. A veces la penicilina o alguno de sus derivados como la amoxicilina, dicloxacilina y casi todos los que terminan con ina son algo relacionado a la penicilina. Aunque hay gente que es alérgica a la penicilina y no los puede usar, pues ahí necesita otro tratamiento. Bueno, read the text about Germany and answer the questions. Lee el texto acerca de Alemania y contesta las preguntas. No sé si se acuerden que hace tiempo, cuando estábamos hablando de lo de los museos, les platiqué yo de una cámara de fotos que tengo que se hizo en un país que ya no existe. Y yo les dije, esta cámara la hicieron en los años 80 en un país que ya dejó de existir. O sea, el territorio existe, pero ese territorio ya no se llama como ese país, como era en esa época, en los años 80. De eso vamos a hablar en este texto y vamos a contestar las preguntas. En el examen viene un texto parecido de otro país, no de Alemania, pero es algo parecido. Vamos a leer, dice, The Two Germanys, las dos Alemanias. ¿O cómo que las dos Alemanias? Bueno, sí, vamos a explicarlo. El mapa ya nos está dando una idea de que, si se fijan esta línea que va como por aquí, eso quiere decir que Alemania estuvo dividida en dos países. Este de acá, el del oeste, o
Alemania Federal, y este de acá, el del Este, o Alemania Oriental o Alemania Democrática también se llamaba, o incluso le llamaban también Alemania Comunista. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Dice, Germany was once divided into two countries. Alemania estuvo una vez dividida en dos países. After the World War II, the winning countries, England, France, United States, and the Soviet Union, decided to divide Germany after the falling of Adolf Hitler's regime. Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias o los países ganadores, que fueron Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética es lo que ahora conocemos como Rusia. Bueno, esos cuatro países decidieron dividir Alemania. Ellos invadieron Alemania, la liberaron, por así decirlo, del régimen de Adolf Hitler, que era el de los nazis. Un régimen que mató a miles, persiguió y cometió genocidio con miles de personas, entre judíos, gitanos, testigos de Jehová y otros personajes que no le eran agradables al régimen de los nazis. Bueno, Adolf Hitler pues perdió la guerra, de hecho se suicidó. Él estaba en Berlín. Berlín es esta manchita negra que ven aquí en el escudo de Alemania Oriental, que no es parte del escudo, sino que está ahí porque es parte del mapa. Ese es Berlín, la ciudad capital. Ahí pues él se quitó la vida y abandonó a sus soldados, y pues sus soldados decidieron rendirse a las cuatro potencias que estaban invadiendo. The west part of Germany was influenced by the United States, England, and France, so it became a federal republic. La parte occidental de Alemania pues estaba ocupada e influenciada por lo que era Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Francia está aquí a un ladito de Alemania, ¿sí? Bueno, aquí está Bélgica, aquí está Francia, este lado. Inglaterra, Estados Unidos llegaron por este lado, pues se quedaron con este pedazo. La Unión Soviética, o sea Rusia, llegó por este lado, por el lado derecho, pues se quedó con este pedazo. Aquí a un lado está Polonia, ¿sí? The East Side went on the influence of the Soviet Union, Russia nowadays. Pues lo que acabo de decir, que el lado oriental quedó bajo la influencia de la Unión Soviética, o lo que ahora es Rusia, y se convirtió, so they became a socialist state called the German Democratic Republic. Pues los rusos dijeron, este pedazo que nosotros invadimos de Alemania, lo vamos a hacer un país que va a ser pues como que independiente, pero va a estar bajo nuestra tutela, y va a ser un estado socialista que se va a llamar la República Democrática Alemana. Berlin, the capital city, was actually on the east side, but since all the countries fought to liberate it, it was considered a special zone and was divided into parts as well. Aquí hay algo muy curioso y que a lo mejor ustedes van a considerar como que, ay, qué complicado era. La manchita esta que les decía que es Berlín, la ciudad capital de Alemania, a pesar de que Estados Unidos, Inglaterra, Francia estaban más de este lado y Rusia estaba todo este lado, lo que era la capital pues tenía ejércitos. Cuando se acabó la Segunda Guerra había fuerzas de los cuatro países, o sea, tanto de Rusia como de Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Entonces Berlín también lo dividieron en dos. Una parte era considerada parte de Alemania Occidental, y la otra pues era de Alemania del Este. O sea, había que brincarse todo esto para poder pasar de lo que es la Alemania Occidental a la parte occidental de Berlín, que era como que un pedacito del país dentro de otro país.
una cosa demasiado extraña, complicada pues. Y pues ya te imaginarás, había muchos problemas por eso. Pues sí, como todos los países lucharon para liberar a Berlín, la ciudad capital, se consideró una zona especial y se dividió en dos partes. In 1961, the East Germany government built a wall in Berlin to prevent his citizens to escape. So the infamous Berlin Wall was born. En 1961, varios años después de la Segunda Guerra, el gobierno de Alemania Oriental, que era el de los rusos, construyó un muro en la ciudad de Berlín para cortar el paso entre las dos partes, ¿sí? Como una parte era más de Estados Unidos e Inglaterra y así, y la otra parte era soviética, de los rusos, pues dijeron, vamos a partir la ciudad. Si ya partimos al país, también Berlín vamos a partirlo a la mitad y justo en la frontera, en la calle donde corta el área que era Estados Unidos y el área de la Unión Soviética, ahí vamos a hacer un muro, como lo que quería hacer Donald Trump acá en el Río Bravo, acá en el norte, igual. Pero ellos sí lo construyeron, el muro de Berlín, el infame muro de Berlín había nacido, que era un muro que pues era una construcción de como de 3 metros de alto, tenía muchas torres de vigilancia, había guardias armados con perros, alambres de púas, había un terreno entre el muro y lo que ya era la parte occidental de Berlín, que dicen que hasta tenía minas de las minas terrestres que están abajo de la tierra. ¿Y esto por qué? Porque muchos ciudadanos de Alemania Oriental se querían escapar a esta parte para ver a su familia o porque creían que acá les iba a ir mejor, porque algunas veces acá en Alemania Oriental, como nada más Rusia los apoyaba y acá los apoyaba Inglaterra, Francia, Estados Unidos, casi todo el mundo y acá nada más Rusia, Polonia y otros países, pues a veces no tenían con quién comerciar, con quién intercambiar productos y pues había de repente escasez de muchos productos, o sea, nada más comían un solo tipo de comida durante muchos días porque era lo único que había y en cambio acá pues les llegaba de todo, había como que un nivel de vida un poco mejor, aunque después acá en la Alemania Oriental se pusieron las pilas, hicieron muchas fábricas, desarrollaron su industria y llegaron a tener un nivel de vida aceptable, donde sí tenían, pues imagínate, hasta hicieron una fábrica de cámaras fotográficas como la que les mostré cuando hablamos de los museos, pero pues a pesar de eso, de que ya tenían un nivel de vida más o menos aceptable, ya no tenían, no pasaban tanta hambre, la educación era gratis, la salud era gratis, podías irte de vacaciones creo que un mes al año, o sea, tenían como que ciertas comodidades, pero este, el problema era que el gobierno controlaba todo. Como el gobierno era el único que controlaba todas las fábricas, todas las granjas, todos los campos, ahí no podías tú tener un negocio porque era considerado como algo contrario a la revolución, algo contrario al régimen. Era como que el gobierno no quería que hubiera ricos y pobres, sino que todos fueran como que a la mitad, o sea, todos iguales, pero el gobierno para eso controlaba la producción, las fábricas, las granjas y todo, ¿no? Entonces, si veían que alguien quería hacer como que una granja o una fábrica, pues obviamente le iban a decir que no, porque, tú quieres hacer una fábrica, te quieres hacer rico, millonario, a costa de los demás trabajadores y pues eso no se vale aquí en este país. En cambio acá en la Alemania, pues sí es como los países como nosotros, ¿no? Que si tú quieres puedes poner un negocio, pero pues obviamente necesitas invertir mucho dinero, ¿no?
puedes poner tu negocio, tu industria, tu fábrica, no sé. Acá no había esas libertades. Entonces, pues sí, the two Germanies acted as different countries. They had their own currency, government system, anthem, capital city, Bonn in West Side and Berlin in East Side, and even their own Olympic and football national teams. Las dos Alemanias, aunque ambas se llamaban Alemania, actuaban como países diferentes. Este se llamaba República Federal Alemana y este se llamaba República Democrática Alemana. Actuaban como países diferentes. Cada uno tenía su propia moneda, su propio sistema de gobierno, muy diferente como ya te lo expliqué. Su propio himno, había dos himnos alemanes. Su propia ciudad capital, acá del lado del oeste o del lado occidental era Bonn, una ciudad como, que está como por aquí, esta parte roja. Y acá pues era Berlín, la que siempre había sido la capital. Incluso tenían sus propios equipos olímpicos y su selección nacional de fútbol. Incluso hubo partidos en donde se enfrentaron las dos Alemanias, partidos de fútbol en algún mundial o en algunas olimpiadas, donde se le enfrentaba Alemania Federal contra Alemania del Este, ¿sí? Y tenían uniformes diferentes. El uniforme de Alemania pues era blanco con negro, el de la Alemania Federal, y el de ellos era blanco con azul. Si se fijan, los escudos eran diferentes. Este era el águila, que siempre se ha asociado como que con Alemania y con su historia, y este tenía este escudo un poquito extraño con unas espigas ahí como de trigo y un martillo y unas herramientas, porque pues era una república supuestamente donde gobernaban los trabajadores, pero pues esos eran sus símbolos. Y pues sí, o sea, eran dos países completamente distintos, a pesar de que habían sido un país. In 1989, the citizens from the eastern side wanted more civil rights and freedom, so they started a movement against the government, which led to the destruction of the Berlin Wall and the reunification of the two Germanys into one country in 1990. En 1989, las cosas se pusieron difíciles en este lado, en Alemania Oriental, porque pues cada vez los ciudadanos de aquí decían, ok, sí podemos tener una casa, todos. Acá no había gente en las calles pidiendo dinero, todos tenían trabajo, todos vivían, pues tenían vacaciones, se podían comprar ciertas cositas, pero por ejemplo la televisión y los periódicos todos alababan al gobierno, ¿sí? No había libertad de prensa o libertad, o sea, en la Constitución decía que sí había, pero realmente no existía. Todos, además había unos pocos canales de televisión controlados por el gobierno y pues si querías ver programas de acá, de Inglaterra o de Estados Unidos, obviamente ahí nunca los iban a pasar. Estás en los años 80, o sea, que todo el mundo estaba fascinado por la cultura de Estados Unidos o de Japón. En esa época se puso muy de moda. Y pues eso no llegaba a Alemania Oriental, o sea, entonces los ciudadanos empezaron a querer como que más libertades o derechos civiles y empezaron a organizarse en un movimiento en contra del gobierno, cosa que era muy peligrosa porque como te digo, el gobierno espiaba a todo el mundo. Acá en Alemania Oriental había una cosa que se llamaba la Stasi. Stasi era esto. El Ministerio para la Seguridad del Estado, en alemán Ministerium für Staatssicherheit, que era básicamente la policía secreta de la Alemania Oriental. ¿Cómo que secreta?
ellos contrataban a la gente del común, o sea, a los cocineros o maestros, cualquier gente, le pagaban dinero para decirle secretos sobre los vecinos. Se calcula que en todos los edificios donde departamentos y así, había un espía del gobierno, ¿sí? Este era el líder de esa policía secreta, era puros espías. Dice aquí que más de 17,000 agentes, este, eran, o sea, el gobierno controlaba todo y sabía todo de todos, imagínate eso, ¿sí? Si tú empezabas a querer organizar un movimiento para tratar de pedir cosas al gobierno, el gobierno se iba a enterar y te podían encarcelar por eso. Pero a pesar de eso, pues en 1989 eh, todos los países de acá del este, Rusia, Alemania, Polonia, los países comunistas, estaban pasando tiempos difíciles en cuanto a eso precisamente, que sus ciudadanos ya estaban teniendo como que más apertura al mundo y pues ya se estaban cansando un poco de ese régimen y empezaron a ver primero brotes así de manifestaciones casi siempre iniciadas por los estudiantes o por gente que a lo mejor había visitado otros países y pues conocía cómo era la vida fuera de Alemania Oriental o fuera de Rusia y así. Y pues les decía, sabes que en el mundo afuera es muy diferente. Un poco como lo que ocurre hoy con Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte es un país muy cerrado, donde la gente no puede usar ni el celular, o bueno, sí puede, pero no se pueden conectar a internet con él. Porque el gobierno cree que pues tiene miedo de alguna manera de que se puedan enterar de muchas cosas. Y bueno, pues algo así pasaba en esa época. Y pues ese movimiento fue creciendo, las autoridades decidieron como que no reprimirlo, porque ya vieron que eran demasiada gente y pues no iban a encarcelar o a matar a todos, porque pues se iban a quedar sin trabajadores, o sea, sin, sin gente que atendiera las fábricas y así. Ya era demasiada la gente que pedía esto y pues poco a poco fue avanzando ese movimiento y dice aquí que eso llevó a la destrucción del muro de Berlín en 1989. Empezaron un día como que a picar ahí las paredes del muro de Berlín. Los guardias que estaban todo el tiempo ahí, pues no supieron qué hacer. No quisieron dispararle porque a la gente porque dijeron, pues sabes qué, es que ellos son a lo mejor mis vecinos o mis propias personas que conozco. So, pues no. No supieron qué hacer, lograron tumbar una parte y poco a poco lo fueron tumbando todo el muro. Y eso condujo a la reunificación de las dos Alemanias en un solo país en 1990, o sea, el año siguiente. Ya el año siguiente se declaró que Alemania Oriental dejaba de existir y se unía de nuevo con Alemania Occidental, como hasta la fecha. Hasta la fecha ahora son un solo país, se llama República Federal Alemana y pues sí, así se quedó. Claro que hubo sus problemas, por ejemplo, los equipos de fútbol de acá de Alemania Oriental, casi todos terminaron en la segunda, tercera división, cuarta división del fútbol, porque pues no tenían tanto dinero como los de acá, como el Borussia Dortmund o el Bayern Múnich o todos esos, ¿no? Pues, por ejemplo, o sea, eso es solo una cosa. Otra cosa que la gente de acá de Alemania Oriental está acostumbrada a que les daban seguridad social gratis, o sea, la salud era gratuita, la educación era gratuita, y acá no. Acá tenías que pagar por ir a la escuela, a una buena universidad, tenías que pagar por un buen hospital, y acá, pues, o sea, hubo muchos problemas como quiera, y lo sigue habiendo hasta la actualidad, pero ya Alemania es un solo país de nuevo. Número uno, where was the capital of West Germany? ¿Cuál era la capital
o dónde estaba la capital de la Alemania Oriental, la República Federal, la que era de influencia estadounidense, inglesa, francesa. Aquí está, mira. Mencioné aquí. Bonn, la ciudad de Bonn. Entonces escribimos where was, ¿en dónde estaba? In Bonn. Está la ciudad de Bonn. Which of the two Germanys was under the influence of Russia, Soviet Union? ¿Cuál de las dos Alemanias estaba bajo la influencia de Rusia o de la Unión Soviética, como se llamaba en esa época? Pues la Alemania Oriental, perdón, o Alemania del Este, en inglés East Germany. Acuérdate, East Germany, West Germany. East es la del lado derecho, West es la del lado izquierdo. When did the East build the Berlin Wall? ¿Cuándo el East Germany construyó el muro de Berlín? ¿En qué año? 1961. In 1961. Ahí está. 1961. True or false? Did the two Germanys each have their own national football team? ¿Verdadero o falso? ¿Es cierto que las dos Alemanias cada una tenía su propio equipo, su propia selección de fútbol nacional? Sí. Yes. It was. Yes, it was true. O sea, sí, era verdad. Cada equipo, cada país tenía, cada Alemania tenía su propia selección de fútbol. Y se enfrentaron algunas veces en algunos partidos internacionales. When did the two countries were united? ¿Cuándo fue que los dos países se unieron de nuevo, se reunieron? ¿En qué año? Aquí dice, in 1990. In 1990. Ya. En 1990. Y pues le damos save. Sí, DDR versus Football Team, nada más porque quería que vieras algo. Esta era la Alemania, el equipo de fútbol de Alemania Oriental. Si te fijas, tiene el mismo escudo, el de los martillos y eso. ¿Sí? Y te digo, una vez se enfrentaron las dos selecciones. Aquí está, mira. Este es el capitán de la Alemania Occidental. Si te fijas, es el mismo uniforme que conocemos hasta la fecha. Y este es el capitán de la Alemania Oriental. Que pues es un uniforme que ya no existe. ¿Sí? Ahí están antes de empezar en un mundial. Creo que se saludaron, tuvieron un encuentro. Creo que ganó Alemania Occidental. O empataron, la verdad no me acuerdo. Pero sí, mira. Ahí están los dos uniformes diferentes. ¿Te imaginas? Es como si tú dijeras, ahora en adelante va a existir México del norte y México del sur. Y cada uno va a tener su propia selección, su propio gobierno, sus propias escuelas, todo diferente, ¿sí? Y que se enfrenten en un mundial México del norte y México del sur. Pues sería algo muy triste, porque pues México es un país que no creo que se deba dividir. O sea, es un país que es muy rico en tradiciones y cultura, y nosotros en el norte aportamos cosas, los del sur aportan cosas. Acá en el norte, por ejemplo, no tenemos playas así muy
muy grandes, bueno, salvo Tampico, Matamoros, pero pues te vas al sur, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Zihuatanejo, todas esas están hacia el sur. Hay mucho turismo, aporta mucho dinero. Acá pues tenemos más fábricas o otro tipo de fábricas, por ejemplo, más fábricas de carros. Cada parte del país aporta y por eso creo que deben seguir siempre unidos, que no nos pase lo que pasó con las dos Alemanias. Bueno, pues espero que les haya gustado el video y la explicación. A lo mejor me extendí un poquito con lo de los inventos y con lo de las dos Alemanias, pero es un tema un poco extenso, pero muy interesante. Pues para ponernos a reflexionarnos sobre la paz, sobre la unión, todas estas cosas que a veces pueden ocurrir. Pues a Alemania le pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron más de como 50 años divididos. Imagínate si eso pasara aquí en nuestro país, que no pudieras ir a visitar a tus familiares del otro lado del país porque pues ahora son países diferentes y son enemigos, sería algo muy triste. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Acuérdense que el correo que estamos usando ahorita en la escuela Ciro Mesa es English Not a Problem, el mismo de la cuenta de YouTube, donde he estado subiendo los videos últimamente. EnglishNotAproblem@gmail.com, porque el anterior, el de Mario Andrés @sanciro.org, está fallando. Mándenme las evidencias aquí, por favor, ¿sí? Cualquier detalle con el correo, si ya vuelve a funcionar el anterior, yo les aviso. Cuídense mucho. Goodbye.